bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre medicina tradicional china. La medicina tradicional china integra al ser humano como un ser integral, cuerpo, mente y alma. Vamos a conversar con el doctor Hartin Briones. Él es naturoortopático, especialista en medicina oriental. Con él vamos a hablar sobre la importancia de cuidar este templo de la medicina preventiva. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Bien alegre, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy bonito el tema que traemos, ¿verdad? Es muy importante también para que las personas, sobre todo acá en el país, ¿verdad?, donde ya se ha utilizado la medicina tradicional china desde muchos años atrás, ¿verdad?, pero muchas veces la utilizamos sin el debido conocimiento. Entonces, hoy vamos a aclarar un poquito esas dudas, ¿verdad?, que pudieran tener los televidentes y pues hacer esto un poco más digerible para todos. Así es. La medicina tradicional china data de hace más de 3.000 años, doctor. No es nada nuevo. Lo que pasa es que a Occidente llegó ya como en el siglo XX, comenzó a popularizarse y a darse a conocer. Pero hablamos de algo que 3.000 años, más o menos, inclusive hasta más. Sí, de hecho hay historiadores que datan los primeros escritos sobre medicina tradicional china hace más de 5.000 años. Entonces esto realmente es algo milenario, no es algo que se nos acaba de ocurrir y estamos lanzando un nuevo producto al mercado. Entonces sí, el sistema médico tradicional chino, ¿verdad?, es un sistema milenario y lo que abarca, por decirlo así, es al ser humano en su totalidad. Entonces nosotros no vemos al ser humano como un pedazo de carne nada más. Dentro de lo que es la medicina tradicional china, nosotros siempre estamos observando a nuestro paciente tanto en su cuerpo físico como en su cuerpo mental, en su cuerpo espiritual y el emocional. Entonces, por eso es que hablamos de que esta es una medicina integrativa, es una medicina holística. Los griegos, los antiguos doctores griegos decían cuerpo y alma. O sea que no se contradice con algo tan antiguo como es la medicina griega también, ¿verdad? Sí. Que miraban al ser humano desde un punto de vista integral. ¿Qué quiere decir holístico, doctor? Holístico significa integral. Entonces, ahí, como le mencionaba antes, trabajamos la parte física, pero también trabajamos la parte emocional, la parte espiritual, porque ninguna de estas partes está separada de la otra. Nosotros somos un cuerpo físico, pero también tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pensamientos y ya lo decían los antiguos chinos, el ser humano es, o en realidad no solo el ser humano, todo está hecho de energía. Entonces, todo siempre está interactuando. Nuestros pensamientos son los que al final van a crear nuestra realidad. Si nosotros en nuestra mente estamos teniendo pensamientos enfermizos, pensamientos negativos, de enfermedad, entonces todo eso al final se va a transformar en nuestra parte física. Entonces ahí hay que ponerle mente también a cómo estamos viéndonos nosotros mismos, cómo nos estamos interpretando y qué es lo que estamos produciendo a partir de nuestros pensamientos. Doctor, la energía es la parte medular de la medicina china. Ya inclusive actualmente existe la medicina cuántica que ha demostrado con aparatos científicamente que efectivamente somos seres energéticos. Sí. ¿Cómo funciona la parte de la energía en la medicina china? Ok. La energía básicamente es lo que domina nuestra realidad. Ya los filósofos chinos decían que todo es energía. Entonces nosotros tenemos que pensar y siempre tenemos que interpretar todo en pensamientos energéticos. Entonces tenemos que ver todo así, de esa forma, como que todo es energía. Entonces va a haber una interacción entre todos los sistemas de nuestro cuerpo y así vamos a ir reaccionando nosotros.
Los chinos, los antiguos chinos, ¿verdad? Ellos decían que, o ellos nos hablaban más bien de lo que es el yin y el yang. Entonces son las dos polaridades energéticas que existen, el yin y el yang. Uno viene siendo la contraparte del otro, pero al mismo tiempo, aparte de que son la contraparte, también son el complemento. Entonces no podemos decir que algo es negativo y que lo otro es positivo, porque no es del todo cierto. Todo está integrado y todo se complementa. Entonces, por ejemplo, alteraciones energéticas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, pueden desencadenar enfermedades al nivel físico. Entonces, tenemos nosotros siempre que buscar cómo reequilibrar el sistema energético de la persona para poder llegar a tener un proceso de sanación. Es por eso que las principales terapias que integran todo lo que es el sistema médico oriental tiene que ver con las terapias que están ligadas hacia la regulación energética. La principal es la acupuntura. Luego de eso le siguen, por ejemplo, la moxibustión, le sigue la dietoterapia, la fitoterapia con elementos, ¿verdad?, que tienen que ver con el proceso que está pasando cada individuo. Y aquí hay algo muy importante: cada persona es un mundo. Entonces es muy difícil tener como que o trabajar con esquemas preelaborados a cómo lo podemos hacer con la medicina convencional. En medicina convencional, por ejemplo, tenemos nuestros protocolos de tratamiento y ya sabemos qué es lo que se va a dar para tales síntomas, ya sabemos qué es lo que se va a dar. En medicina tradicional china nosotros investigamos primeramente qué es lo que está pasando con el paciente, qué es lo que el paciente está viviendo y cómo lo está viviendo. Entonces no podemos hablar de protocolos meramente dichos, ¿verdad?, en medicina tradicional china. Es decir, que cada paciente tiene su propia receta de acuerdo a sus necesidades y a sus circunstancias. Pero antes de pasar a esto, doctor, quisiera que explicáramos un poquito más de cómo es esto de la energía vital que todos tenemos. ¿De dónde proviene esa energía vital que da fuerza a nuestro cuerpo, según la medicina tradicional china? Ok, los antiguos filósofos chinos, se habla bastante de filosofía porque todo lo que tiene que ver con el esquema médico de la medicina tradicional china está fundamentado en la filosofía oriental. Entonces, los ancestros, ¿verdad?, dicen que nuestra energía vital se concentra en nuestros riñones. Entonces, la energía, los padres le traspasan la energía vital al hijo, ¿verdad?, desde que comienza el proceso de fecundación. Entonces, esa es nuestra energía vital, nuestro chi vital. Pero también está la energía que uno viene adquiriendo a través de los elementos. Por ejemplo, están los alimentos que, si uno tiene una mala alimentación, va a tener muy poca energía. Entonces, siguiendo esta premisa, aquí nosotros creemos de que nuestra energía ya tiene su nivel preestablecido. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, que ya cada individuo viene, por decirlo así, ya trae esto de una forma preestablecida y al final va a determinar si traes una muy mala energía vital, una mala energía heredada. Al final, por muy bien que sea o muy buena que sea tu energía adquirida, al final no vas a durar mucho. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, que hacen muchísimas cosas malas, tienen muy malos hábitos, fuman, comen de todo, toman licor, y uno los mira sanos. Y entonces uno se puede preguntar, ¿y cómo es eso?
este nunca ha fumado y tiene un cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces quiere decir que la energía vital de este individuo estaba débil. Y esa debilidad en la energía vital proveniente de nuestros riñones ha generado desequilibrio a nivel de los otros órganos. Entonces, es decir, como esta energía vital es como que tengamos una batería. correcto. La batería del carro. El carro no camina cuando no hay batería. Sí. Se te paraliza. Igualmente así pasa cuando esa energía vital que tenemos en los riñones no es suficiente, el cuerpo, que es el carro, no arranca. Así es. Y esta energía es la que tiene que ir por todos esos ductos y canales al resto de órganos. Así es, así es. Entonces, esta energía, como nuestros riñones son nuestra batería, es buena analogía. Entonces, pero ahí ya no podemos hacer nada para regenerar esa energía vital. Nosotros ayudamos a nuestro cuerpo a través de nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sobrecargando la energía de nuestros riñones, al final se va a agotar mucho más rápido de lo que ya tenía establecido. Entonces nosotros tenemos que ayudarlo a través de nuestros hábitos, teniendo buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de ejercicio, por ejemplo. Y tener también buenos hábitos en nuestras relaciones, tanto intrapersonales como extrapersonales. Las emociones. Emociones. Es muy importante ver el tema de las emociones desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Esto también nos está dado por las relaciones sociales que nos tenemos. Yo siempre les digo a mis pacientes, si ustedes están en un ambiente donde son maltratados emocionalmente, todo su sistema va a estar bajo. La energía baja, sus emociones van a estar vibrando bien bajito, van a tener muchos pensamientos negativos. Entonces hay que cuidar también el entorno en el que nos relacionamos. Si nosotros nos relacionamos o estamos en un entorno donde todo el tiempo hay malas palabras, hay insultos, entonces eso no nos va a dejar a nosotros florecer y muy poco probable que vaya a haber un cambio positivo en nuestras vidas si no cambiamos nuestro entorno social. Digamos, cuando usted habla de florecer es tanto física como mental y espiritualmente. Correcto. Nos quedamos ahí como apagaditos, como esas candelitas que están a medias. No logramos ser una gran llama para iluminar al mundo. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer, doctor, cuando heredamos ese chi bajo en nuestros riñones? ¿Cómo lo mejoramos? Sí, lo primero que hay que hacer es tener buenos hábitos, comer saludable. Es importante saber qué tipo de alimentos nos convienen, ¿verdad? Y esto, pues, como mencionaba al principio, no hay como que esquemas preestablecidos, porque cada persona es un mundo, es algo distinto, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me hace bien puede ser que a la otra persona lo enferme y nosotros no nos damos cuenta de eso. Creemos que, por ejemplo, comer frutas y verduras es saludable para todos, pero realmente hay personas que comer frutas y verduras les hace daño y no se dan ni cuenta y le echan la culpa a otros tipos de factores, cuando en realidad lo importante sería ver nuestro interior, qué le estamos metiendo a nuestro organismo, qué combustible estamos metiéndonos, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer hincapié en eso. Cada paciente es un mundo. A mí me puede caer bien la sandía, por ejemplo, pero a usted le puede hacer daño. Incluso hasta el hospital la puede mandar, ¿no? Una indigestión. Así es. La sandía, inclusive, ¿qué es lo que tiene? Cianuro, me parece. Sí, dicen que en niveles muy bajos, muy bajitos. Tendríamos que comer muchísimas, pero pues está ahí. Sí, pero hay cuerpos más tolerantes y otros menos tolerantes. Hay otros que son más sensibles a este tipo de elementos. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Ahora, hay que volver otra vez a mencionar la filosofía china. Todo es energía. Entonces, el alimento que nos vamos a comer también tiene su propia energía. Si esa energía no nos va a armonizar
cuando nosotros lo ingiramos va a haber ahí un desequilibrio a nivel general. Entonces no podemos decir nosotros que las frutas y verduras son buenas para todos y las carnes y las grasas son malas para todos, porque no es cierto. Nosotros debemos de tener un diagnóstico personalizado. Hay que saber realmente qué es lo que sí me beneficia a mí como paciente y qué no, qué debo hacer y qué no debo hacer. Pero en general, ¿verdad? En general, uno tiene que comer en pequeñas cantidades. Por ahí un maestro a mí me decía, tenés que comer hasta antes de sentirte saciado. O sea, si yo tengo todo mi plato y me faltan 2 cucharadas por comerme, pero ya con esas 2 cucharadas yo voy a quedar rebosante, voy a sentir harto, entonces lo ideal sería ya no comérmela. Dejar eso en el plato y no pasa nada, pues. Ya nuestro cuerpo adquirió la cantidad de energía necesaria para ese momento. Y esto pues muy lejos pues de decirles, ay, no coman carnes o no coman embutidos. No, uno puede comer lo que a uno le siente bien, pero siempre en el plato, por muy saludable o por muy apropiado que sea ese alimento, no, por decirlo así, no hartarse. Que la gente llega hasta la barriga se les pone hinchadísima y ya no les pasa un bocado más. Entonces no hay que llegar a esos niveles. En la alimentación ese sería como que el consejo más básico que yo les daría. Y que vayan pues a hacer investigación sobre qué tipo de alimentos les favorecen a ellos por su constitución, por sus hábitos y toda la cuestión. Entonces, pero sí, no comer hasta la saciedad, hasta el hartazgo, no hay que llegar hasta ese punto. Y mientras menos comamos de buena calidad, o sea, no es tan importante las veces que comemos, sino la calidad de la comida que nos estamos metiendo. De lo que nos estamos comiendo. Correcto. Entonces, eso es importantísimo, saber que realmente el alimento que nosotros estamos ingiriendo es de provecho para nosotros. Que es realmente energía. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Hartin Briones, especialista en medicina tradicional china. Con él estamos hablando sobre los beneficios de esta medicina milenaria para la prevención y sanación de muchas enfermedades. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor Hartin Briones. Con él estamos hablando sobre medicina tradicional china. ¿Cómo nos puede ayudar esta medicina a tener calidad de vida? Ahora vivimos un montón de tiempo, somos longevos, llegamos hasta los 90 y pico, casi a los 100 años, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer para vivir con calidad de vida? Doctor, ¿cuáles son los pilares de la medicina tradicional china? Ok, como pilares en la medicina tradicional china, en primer lugar tenemos el tema de la energía. Todos los desequilibrios que puedan haber dentro de nuestra energía nos va a generar procesos patológicos. Entonces ese es uno de los principales pilares. El otro es el tema de la alimentación, ¿verdad? Que también está ligado con el tema de la energía, pero hay uno que la gente muy poco conoce, ¿verdad? Que es el tema de las emociones. Entonces los antiguos chinos generaron, ¿verdad? Por decirlo así, un esquema, ¿verdad? Donde se aborda el cuerpo emocional. Cada una de nuestras emociones está asociada con un órgano distinto, ¿verdad? Entonces esto también lo asocian ellos con los elementos tierra, aire, agua, fuego. Entonces ese es otro de los pilares y la gente desconoce mucho sobre esto. Entonces nosotros tenemos que educar al paciente y hacer énfasis en que la salud emocional influye en nuestra salud física. Por ejemplo, una persona, y aquí quizás la gente mayor
nuestros abuelitos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me lo decía mucho mi abuelita. Cuando estaba enojado, ella me decía, tranquilízate, no te inflames el hígado. No sé si alguno recuerda ese Sí. dicho que tenían antes. Y ahí hay mucha inteligencia detrás de esos dichos populares, ¿verdad? Y yo estoy seguro que mi abuelita Porque no tenía idea. efectivamente cuando nos enojamos, esa emoción va al hígado. Ahí es. Entonces, yo estoy seguro que mi abuelita no sabía nada de medicina tradicional china, pero pues el conocimiento ancestral ella lo fue trasladando. Entonces, yo me sorprendí en la facultad cuando a mí me hablaron de la teoría de los 5 elementos y cómo se asociaba cada emoción con cada uno de nuestros órganos. El corazón, por ejemplo, ¿qué emoción es la que le toca al corazón? El corazón puede ser la alegría excesiva, que también está ligada con los pulmones. Lo que pasa es que todo está interconectado, entonces la alegría, la tristeza también influyen mucho en el corazón. Y aquí algo importantísimo que no puedo dejar pasar es que las emociones no son ni positivas ni negativas. Yo he visto gente que les ha dado un ataque cardíaco porque les dieron una noticia tan buena, tan maravillosa, que no supieron gestionar la emoción se disparó y el que sufrió fue el corazón. Entonces hay que tener cuidado con eso. La tristeza no es una emoción negativa, es una emoción y hasta ahí tenemos que dejarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros no sabemos gestionar estas emociones y se generan los desequilibrios en los distintos órganos. Entonces, la tristeza afecta mucho a lo que es los pulmones. El miedo va a afectar a los riñones. El miedo está asociado con los riñones. Por eso, cuando ustedes tienen, sobre todo niños, ¿verdad?, que tal vez ya habían pasado su periodo de mojar la cama, por ejemplo, y de repente vieron un cambio en su actitud y comienza a mojar la cama otra vez, se comienza a orinar en las noches. Entonces hay que tener cuidado ahí porque puede ser que haya algo que esté generando demasiado miedo en el niño y él no está sabiendo gestionar esa emoción. Entonces es una de las causas de alerta para nosotros, sí, los padres. correcto. Entonces la ira, el enojo, ¿verdad?, va a afectar a nuestro hígado. Entonces hay que revisarnos. Si nosotros somos unas personas que siempre andamos con ira, siempre andamos enojados, siempre creemos que todo el mundo nos está haciendo cosas malas y tenemos que reaccionar, hay que irnos a chequear nuestro hígado. O hay personas que tal vez no manifiestan la emoción hacia afuera. Uno los mira y son un pan de Dios, dicen ahí. Pero por dentro la ira se los está carcomiendo. Y hay personas que dicen, por ejemplo, yo he tenido pacientes que llegan con problemas hepáticos severos y me dicen, no sé por qué, yo no tomo licor, yo como bien, no consumo azúcares, no entiendo por qué estoy teniendo este problema en mi hígado y ya he tomado tantos tratamientos y no me funciona y ahora vengo a lo último a ver, porque así no nos tienen, desgraciadamente, pues así nos tienen como la última opción ya. Pero pues eso está cambiando. Entonces, por poner ese ejemplo, ¿verdad?, estos pacientes, ¿qué sucede? No han hecho un trabajo introspectivo para ver qué emoción es la que está afectando. En el caso del hígado es la ira. Hay que ver qué es eso que generó tanta ira, que alteró la energía del hígado y ahora hay un proceso ahí patológico. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros órganos están asociados con distintas emociones, también se nos hace un poco más fácil interpretar qué es lo que está pasándole al paciente y así podemos hacer un mejor tratamiento. Porque entonces, si el paciente me dice que él come sano, que él tiene buenos hábitos de ejercicio, por ejemplo, que no toma licor, que ha tomado un montón de cosas para
cuidar su hígado y no le está funcionando, entonces yo ya sé que tengo que ir a trabajar también la parte emocional. Y para trabajar la parte emocional, la medicina tradicional china nos ha dado tanto la acupuntura como la dietoterapia. Y ahí entra en juego saber pues que si el paciente realmente está comiendo saludable, pero aparte de eso, saber que ese alimento saludable le está haciendo un bien a su organismo. Porque no, a lo mejor no es eso lo que requiere el cuerpo. Correcto. Es decir, a mí me puede gustar mucho la carne, pero mi cuerpo dice que no quiere carne. Correcto. O me puede gustar mucho el marisco y mi cuerpo dice, no, no es marisco lo que yo requiero. Sí. O el cuerpo lo rechaza. Totalmente. Lo otro es que el cuerpo siempre nos está dando señales. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretarlas, no tenemos las herramientas necesarias para interpretarlas. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que estamos viviendo para poder empezar el proceso de sanación. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es el médico el que lo va a curar, no soy yo el que lo voy a curar, no es la medicina que demos lo que nos va a curar. Tu cuerpo ya tiene el poder, capacidad, ese poder de autocurarse. Nosotros simplemente somos una vía para que el proceso pueda seguir su cauce natural. Entonces es importante esto, ¿verdad? Porque hay pacientes, como mencionaba antes, el entorno en el que estamos, si es un entorno muy negativo, ¿verdad? Entonces eso nos va a mantener a nosotros siempre en un estado vibratorio bajo. Nuestra energía siempre va a estar vibrando baja. Entonces no se puede dar un proceso de sanación o de autosanación si nuestro proceso energético está bajo. Así es. Y nuestro sistema inmune también va a estar bajo, ¿verdad? Porque vivimos como en un modo de emergencia, de alerta. Y cuando estamos en alerta, no funcionamos adecuadamente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Hartin Briones, especialista en medicina oriental. Con él estamos hablando sobre cómo nos puede ayudar este tipo de medicina, cómo podemos prevenir muchas enfermedades para que tengamos una vida plena, que es lo que perseguimos cuando venimos a este mundo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor Hartin Briones, especialista en medicina oriental. Con él estamos hablando sobre las bondades y beneficios de la medicina tradicional china. ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cómo es una medicina más que todo preventiva, doctor? ¿Cómo prevenimos? ¿Qué hacemos para tener una vida más saludable? Digamos en la familia. Sí. Muy interesante, ¿verdad? Lo de la palabra prevención. Esto es a lo que todo mundo debería de aspirar. Prevenir enfermarse. Con el sistema de medicina tradicional china, nosotros, aparte pues, de que podemos prevenir, que ese es su mayor regalo que ella tiene, ¿verdad? También podemos trabajar todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero en las que yo he visto que hay un mejor efecto, ¿verdad? Es en las patologías que son crónicas. En patologías crónicas, ya cuando los pacientes están sobremedicados y todo este tipo de cosas, ya los medicamentos no están haciendo efecto. Llamamos enfermedades crónicas, diabetes. Diabetes, lo que son desgaste o artrosis. Artrosis en la rodilla. Sí, en hombros, en todo tipo de desgaste, ¿verdad? Entonces, este tipo de enfermedades crónicas, el asma, por ejemplo, ¿verdad? Son realmente desequilibrios energéticos. Nosotros podemos trabajar desde la medicina tradicional china en revertir o en equilibrar ese desequilibrio para poder realmente llegar al proceso de sanación. Entonces, por eso es que yo he tenido muchos casos de éxito en pacientes que son que ya son crónicos, pues pacientes que ya están
amarrados y han estado amarrados a fármacos desde hace mucho tiempo. Trabajándolos de una forma integral hemos podido revertir condiciones que llevaban mucho tiempo presentándose en el paciente. Entonces es importante, además, que de hoy en día la medicina tradicional china ha evolucionado tanto que ya hablar de medicina tradicional china no es simplemente hablar de acupuntura, hablar de hierbas chinas, ¿verdad? Ya además aquí nosotros hemos tropicalizado esta filosofía y ahora nos ha permitido, ¿verdad?, utilizarla dentro de nuestro propio sistema, ¿verdad?, nacional de medicina que tenemos acá en Nicaragua, para poder ayudar al paciente de una mejor forma. Entonces aquí cabe recalcar algo: nosotros no rechazamos la medicina convencional. En el caso de que uno de mis pacientes necesite medicina convencional, se le pone su tratamiento convencional, ¿verdad?, pero siempre viéndolo desde la parte integrativa, la parte holística. Por ejemplo, si hay una infección bacteriana, necesitamos dar antibiótico, sobre todo si es una infección que ya está fuera de control, hay que dar antibiótico, pero yo ya sé que el antibiótico, por ejemplo, me va a matar hasta las bacterias buenas que tengo en mi organismo, que es la flora intestinal. Entonces, ya sé que después de la antibiótico-terapia yo voy a poner algo que va a regenerar mi flora intestinal, aparte que voy a cuidar la alimentación del paciente y lo voy a mandar a que tenga mejores hábitos de ejercicio, por ejemplo, en el caso de que pueda hacer algún tipo de ejercicio. Entonces ahí yo ya estoy haciéndome cargo del paciente de una forma integral, con una visión holística. Entonces la recuperación del paciente es mucho más rápido. Y además, doctor, así tomamos conciencia quizá de qué actitud, qué emoción nos están llevando a esta enfermedad, ¿verdad? Si, digamos, tenés un hígado, tenés una cirrosis hepática, y vos decís, como lo que usted exponía antes, que una persona que no ha tomado, que come saludablemente, pero a lo mejor son esas emociones, una persona que se enoja, que vive enojada de que una mosca le zumbe alrededor, entonces vos decís, ¿cómo quiero yo vivir? ¿O cambio? Me voy a morir, y de una forma fea, porque la cirrosis hepática, morirse, es una situación bien difícil. Sí, así es. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de estas cosas, eso nos va a permitir a nosotros trabajar esas emociones, esos desequilibrios emocionales, esos desequilibrios energéticos. Entonces, aquí entran en juego otras terapias que tal vez no vienen dadas por la medicina tradicional china, pero hay otras terapias, por ejemplo, yo le estaba hablando de la terapia metamórfica, por ejemplo. Es una terapia que utilizamos muchísimo para trabajar la parte emocional en el paciente. Pero tenemos que ser conscientes. Tenemos que llegar a ser conscientes de que necesitamos ayuda en ese aspecto y todos la necesitamos. Aquí no es que, no, pues yo soy el más macho de toda Nicaragua, yo no necesito trabajar mis emociones, yo estoy bien en ese aspecto. No, no es cierto, todos necesitamos trabajar nuestro cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no contamos con las herramientas o no nos facilitan desde nuestra crianza, ¿verdad? Desde nuestra niñez no nos facilitan las herramientas emocionales que nosotros necesitamos adquirir para nuestro desarrollo posterior. Por ejemplo, nosotros si tenemos un niño varón en casa, se cae jugando, ¿qué es lo primero que le dicen? Sobre todo los papás: levántate y no llores, que vos sos hombre. Entonces ya estamos estigmatizados de que los hombres no debemos de llorar. No deben de tener emociones. Así es, no se nos permite realmente. Pero eso ha ido cambiando, la sociedad ha ido cambiando y mucha gente, sobre todo yo lo he visto con pacientes jóvenes, que ellos han ido dándose cuenta del valor que tiene la parte emocional y han empezado a trabajar, y esto es algo muy bonito. Yo he tenido, antes tenía muchos pacientes de la tercera edad, pero ahora se ha visto un equilibrio, ¿verdad? Muchos pacientes jóvenes de 20, 30 años están empezando a trabajar también su parte emocional. Yo pienso que hay una toma de conciencia
en este tiempo de eso, de que somos seres integrales y necesitamos vernos como tal, ¿verdad? Que no solo es ir al gimnasio y tener el físico bonito, es estar bellos por dentro y por fuera. Porque hay veces podemos estar muy bellos por fuera, pero por dentro emocionalmente estamos súper desequilibrados. Así es. Entonces, el arte de la vida es mantener ese equilibrio, como habíamos hablado, del yin y el yang, ¿verdad? Somos luz y somos sombra. Entonces, ¿cómo controlamos la luz y cómo controlamos la sombra? Así es. Es importante hablar de equilibrio. Todo tiene que estar equilibrado. Si hay un desequilibrio, se va a manifestar en nuestro cuerpo físico. Yo hago la analogía de que el ser humano es como una cebolla. Uno parte una cebolla y está hecha de varias capas. El ser humano es lo mismo. Tenemos varios cuerpos aparte de nuestro cuerpo físico y usualmente las enfermedades vienen de lo más sutil hacia lo más denso que es nuestro cuerpo físico. Por eso es que yo le hago mucho hincapié a mis pacientes de si están en un ambiente tóxico, si están con una persona que los maltrata física y verbalmente o solo verbalmente, la pareja les dice no, vos no servís para nada, sos un tal por cual, una tal por cual, eso es un ambiente tóxico. Entonces, si vos realmente querés tener una vida saludable, tenés que deshacerte de esos ambientes tóxicos. A veces cuesta mucho porque estamos muy apegados a nuestras carencias. Si de pequeño yo no tuve papá, mi papá me abandonó, por ejemplo, yo voy a crecer con esa carencia y voy a crecer con una sensación de que no merezco. Si no merecí tener un papá, no voy a merecer tener algo bueno en mi vida. Si se supone que lo más sagrado que uno tiene son sus padres y tu padre te rechazó, entonces quiere decir que vos no vales nada. Y esas son las cosas que vas a estar atrayendo a tu vida desde tu carencia. Por eso es importante el trabajo de la parte emocional. De ese viaje interior que todos tenemos que hacer, doctor. Correcto, es importantísimo. Entonces hay que ponerle mente a nuestros cuerpos, no solo al cuerpo físico. Muy importante eso que usted está diciendo. Dicen que cuando uno tiene sed, cualquier agua le sirve. Y así pasa con las carencias. O sea, cualquier persona, cualquier relación te sirve cuando tenés esa gran necesidad emocional. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Hartin Briones. Él es especialista en medicina oriental. Con él estamos hablando sobre cómo prevenir las enfermedades. Tome nota, nuestras emociones son muy importantes para tener una vida saludable. Es importante saber manejar las emociones porque ellas nos pueden llevar a grandes enfermedades. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor Hartin Briones, especialista en medicina tradicional china. Con él estamos hablando sobre los beneficios y las bondades de esta medicina. Doctor, entonces podemos tratar cualquier tipo de enfermedad, pero más que todo lo importante aquí la premisa es cómo prevenimos. ¿Qué podemos hacer? Digamos, yo que soy una mamá desde mi casa, ¿cómo prevengo enfermedades? Ok, en primer lugar, cuidando la alimentación. Hay alimentos que son más malos que otros, entonces hay que tratar de evitar lo más que se pueda, sobre todo los ultraprocesados, los alimentos enlatados, todo este tipo de cosas que tienen grandes cantidades de químicos, hay que tratar de disminuirlo lo más que se pueda. Lo otro es tener un régimen de ejercicio que sea aceptable, ¿verdad? Entonces hablamos de por lo menos hacer media hora de cardio todos los días. Y las mamás que son amas de casa me podrán decir, pero si yo paso haciendo cosas en la casa, pero no es lo mismo, el cuerpo no lo interpreta como tal. Porque cuando uno, por ejemplo, está lavando ropa, uno se está estresando más y es un ejercicio. Entonces es distinto a que uno salga al parque a dar una caminadita o al barrio, pues se va a darle unas 2 o 3 vueltas a la manzana. Porque tu mente le estás dando la oportunidad a tu mente de que se oxigene
y que deje un poquito de estar con los pensamientos rumiantes o los pensamientos negativos que uno se va generando. Hay que pagar la luz, ay, tengo que hacer el almuerzo, los chavalos y la tarea. Entonces solo estamos, o estás en el trabajo y estás pensando, ay, no he terminado, qué aburrido, no me gusta, y entonces estamos dándole vuelta a todo eso. Sí, entonces tratar de descansar la mente, ¿verdad? En esa media hora de ejercicio cardio puede ser caminata o salir a correr, los que tienen la oportunidad, ¿verdad? En el trabajo, si uno es oficinista, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que hagan pausas activas, porque nosotros a veces pasamos 4 horas de corrido hasta que llega nuestra hora de almuerzo y después otras 4 o 6 horas más de corrida, siempre sentados en el escritorio, en una computadora. Entonces cada 45 minutos una pausa activa sería levantarse y estirar sus brazos. Eso es una pausa activa sencillita que no te va a tomar más de 30 segundos. Estás moviendo tu cuerpo, estás oxigenando, estás movilizando tus articulaciones y eso se va a traducir en algo positivo para tu salud. Entonces, ejercicio siempre es bienvenido. Lo otro sería cuidar nuestro plano emocional, qué es lo que estamos pensando. Hay que dejar de sobrepensar en los problemas y más bien buscar soluciones. No es lo mismo estar pensando en que ya vino el recibo de la luz y no tengo con qué pagarlo, a decir, tengo que pagar el recibo de la luz y entonces voy a empezar a hacer esto. Qué sé yo, ama de casa, me voy a poner a vender repochetas en la casa aquí. Y de ahí voy a sacar para pagar mi recibo de luz. Entonces eso es ocupar tu mente en algo positivo que al final sí te va a dejar un buen, algo bueno, pues. Pero si estamos pensando en que ya vinieron los recibos, no tengo cómo pagarlos, o tengo a mi mamá enferma y no sé cómo curarla, al final le estás dando toda tu energía mental al problema y no estás buscando una solución. Entonces hay que hacer transmutar esa energía que le estamos dando lo negativo y pasarla para el lado positivo. Y desde ahí van a empezar a resurgir todas las respuestas que nosotros necesitamos. Doctor, ¿todo tipo de enfermedad se puede atender con la medicina tradicional china? Sí, todo tipo de enfermedad. Como le decía, las que se miran más beneficiadas son las enfermedades crónicas, pero realmente todo lo podemos tratar una desde la filosofía. Alergia, migrañas, así es. Problemas estomacales. Así es, todo se puede trabajar desde la perspectiva o la filosofía de la medicina tradicional china, que mira al ser humano como un todo. Entonces ya, por ejemplo, una alergia no basta solo con dar un antialérgico. Un antialérgico de farmacia. Hay que saber qué es lo que está ocasionando la alergia. Un problema de hongos en la piel, hay que ver, por ejemplo, hay que analizar en qué parte están esos hongos, qué significan emocionalmente, hacia dónde me estoy proyectando yo más. Por ejemplo, una persona que vive ansiosa todo el tiempo le pueden dar un ansiolítico, pero el problema está en la mente. Y siempre va a estar siempre la va a alergia. estar viviendo en el futuro. Entonces uno necesita traer al paciente a la realidad, al presente, para sanar el tema de la ansiedad, pero hay que ver qué es lo que está enviando el paciente. Tal vez no le gusta lo que está viviendo en el presente y entonces la mente tiene que buscar cómo irse. O se va hacia adelante y genera ansiedad, o se va hacia el pasado y genera depresión. Entonces es importante saber realmente qué es lo que está detonando al paciente para poderlo tratar. Y todo esto lo hacemos desde la perspectiva o la visión de la medicina tradicional china, al ver al paciente como un todo, como un ser magnífico que tiene varios cuerpos, y tratando todo su cuerpo vamos a llegar a la sanación en el cuerpo físico. A mí me queda así como entonces la interrogante, doctor. Nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal, Sí. pero deberíamos de ir, por ejemplo, a hacernos un chequeo, aunque no nos sintamos mal, solo para ver cómo estamos.
Sí, de Quizás, hecho, digamos, hay enfermedades silenciosas como los cáncer que van caminando y hasta que ya están bien avanzados dicen, hola, aquí estoy. sí. Entonces, sería como prudente una vez al año hacernos un chequeo para revisar cómo estamos. Sí, de hecho, ya tenemos que ir cambiando esa cultura de vamos al médico hasta que ya tenemos algo que nos está matando. Nosotros deberíamos de ir al médico por lo menos una vez al año a hacernos chequeos generales. Si somos un poquito más que le damos importancia a nuestra salud, vamos a ir 2 o más veces al año simplemente para hacer chequeos. En otras culturas, por ejemplo, nosotros acá los nicas no tenemos esa cultura, por ejemplo, de mimar nuestro cuerpo con masajes, por ejemplo. Uno cree que el masaje es solamente para cuando tenés dolor o cuando recibiste un golpe, entonces ya te dan un masaje, pero no, el masaje puede ser para armonizar la energía corporal y para ayudarte a disminuir los niveles de estrés. Entonces vos podés incluir dentro de tus rutinas normales, ¿verdad? Ir a recibir masajes por lo menos una vez al mes. Así Ir a como, recibir- digamos, como vamos a cortarnos el pelo. Sí, correcto. Ir a recibir sesiones de acupuntura una vez al mes para equilibrar nuestro cuerpo energético. Si tenemos alguna enfermedad, pues el médico que lo atienda, uno va a determinar cuántas sesiones van a ser necesarias y cada cuánto tiene que ver el paciente. Pero pues en realidad ya tenemos que cambiar esa cultura que tenemos nosotros de ir al médico hasta que algo nos duele o hasta que ya algo nos está matando. Así es. Es bien importante cambiar esos hábitos también, doctor. Yo siempre no me canso de decir que tenemos que ser responsables con nosotros mismos y parte de amarnos, cuidarnos y respetarnos es este templo que nos ha dado Dios, que es el cuerpo, ¿verdad? Y además por respeto a las otras personas. Es decir, si yo me enfermo, alguien tiene que cargar con mi enfermedad, Sí. ¿verdad? O un hijo, un hermano, o tu esposo, o tu esposa, alguien se tiene que hacer cargo de vos y va a dejar de vivir su vida por cuidarte. Entonces, lo mejor es hacernos cargo desde temprano de nosotros mismos y autocuidarnos. Gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros hablando sobre este tema que me ha parecido muy bonito. Ha sido un placer, gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Hay que tomar nota, tenemos que irnos a hacer esos análisis, tenemos que mantener nuestra energía, nuestro cuerpo lo más saludable posible, porque venimos a la tierra para ser felices, pero depende solo de nosotros. Hasta la próxima.